¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino, así que voy a hacer hoy una predicción. Más que una predicción, quiero ver qué ocurrió con este caso que realmente me impactó, que fue el atentado a Donald Trump que se vio hoy en la ciudad de Pensilvania, donde pareciera, al principio yo vi las imágenes sin saber mucho y me confundía mucho, porque digo, si el disparo vino, ¿por qué no siguió la bala? Bueno, fue toda una confusión hasta que me enteré que realmente había sido de un edificio cercano, había rozado su oreja, él se tiró al piso con unos reflejos bastante rápidos, con dos mujeres que lo custodiaban, que a la vez fueron protegidas por las custodias de Donald Trump, o sea, quedó como una especie se agacharon todos rápidamente y fue realmente una confusión. Después se pone de pie Trump, una vez que abaten, o sea, lo abatieron al francotirador, y pareciera que estaba acompañado o que también intentó hacer algo un conocido youtuber de Estados Unidos, que no importa el nombre, no lo recuerdo, pero que no se sabe si realmente estaba involucrado en el hecho, ¿no? Pero pareciera que sí. Eso es lo que se ve hasta ahora de esta situación. Seguramente para cuando ustedes vean el video va a haber más información, por ahora no se dio mucha información, y también el fallecimiento de dos personas que estaban entre el público. Esto se vio, los disparos se vieron venir desde atrás, por eso lo extraño, uno piensa, pero la bala no siguió después de tocar su oreja. A todo esto, lo que yo quería charlar un poco con ustedes, porque ya saben que no solamente me gusta tirar cartas, sino opinar, un poco intercambiar ideas, o sea, no pretendo siempre tener la verdad. Es extraño, ¿no? El mundo en el que estamos viviendo, parece una película. Trump después de esto se pone de pie, levanta el puño y dice fight, fight, ¿no? Se nota muy claro, le dice a la custodia que espere y como diciendo peleemos, peleemos o demos batalla o como lo quieran traducir, no, fight es la palabra. Así que es casi una escena de Hollywood, ¿no? Pero viviendo en la vida real y realmente en un Estados Unidos también convulsionado, donde vimos también una escena increíble hace algunos años en la toma del Capitolio. O sea, estamos viviendo tiempos muy extraños en todo el mundo, ¿no? Donde hay una lucha pareciera entre lo que es el progresismo y lo que es cierta idea más libertaria para Estados Unidos, liberal para otros lugares del mundo, de algo más de vivir de otra manera, de imponer una cultura. Bueno, hay toda una situación y quiero ver qué es lo que me quieren contar mis cartas acerca de eso. Así que si alguna información después es diferente con la que yo tengo para preguntar, ténganme paciencia porque saben que estoy sobre la noticia, ¿no? Y tampoco soy un noticiero, o sea, yo lo que intento es ver qué energías hay, si puedo descubrir algo en las cartas que me cuenten que tenga que ver con este hecho, si realmente no creo que se hable de autoatentado, pero vamos a ver con el correr de los días. La campaña tiene un Biden casi senil. Justamente como les decía, mi video era a hacerlo para ver quién iba a reemplazar a Biden, si es que lo reemplazaban. ¡Wow! Terrible las cartas, yo empecé así y no puedo seguir hablando, es increíble. Acá me habla de un cambio total de cosas, sobre una nueva esperanza, sobre una nueva luz, un cambio en el ánimo en Estados Unidos, la destrucción total, o sea, son terribles las cartas que me están saliendo. Y el cambio hacia otro lado. Bueno, la verdad que tener estas dos cartas, que son los que saben algo de arcanos mayores, ¿no? Como noticia, me cuesta muchísimo interpretarlas, no es que no sepa, sino que realmente es muy atinado decir que esto va a pasar, ¿no? O sea, yo no sé si hablar de una guerra civil, pero estamos al borde de algo bastante similar. Esto no es lo que me cuentan las cartas. Teniendo al sol de un lado, me hablan de un buen cambio, que es esta unión de cartas, pero teniendo el sol al lado, hasta esta carta me dicen que esto no es un hecho aislado, no es que hubo un atentado contra Trump porque lo quisieron matar solamente. Tal vez yo también dude, y ahora lo voy a preguntar, si es que lo quisieron matar. No, o sea, no sé mucho de armas, pero supongo que
creo que había ejecutado unos 20 disparos, si no escuché mal. Me parece que le tenés que pegar, ¿no? Un tipo de tanta... Estaba a 200 metros, ¿no? La persona, pero bueno, voy a ver qué es lo que... Acá me habla de un cambio muy grande, de un cambio emocional en el pueblo americano y una destrucción total de lo que hay, o sea, de la actualidad de Estados Unidos. O sea, un cambio que arrasa directamente y que podría llegar a tener hechos complejos de violencia, de destrucción. Eso es lo que se ve acá. En esto, o sea, está claro que bueno, los que ven el canal saben que a mí no me gustan las imposiciones de ningún tipo, pero es lo que se ve. Y estas dos cartas, como noticia, auguran algo como si esto fuera la punta de un ovillo y no fuera realmente un hecho puntual y aislado dentro de una elección que sería en noviembre, que me tiene muy interesado, pero bueno, no voy a exagerar las cartas. Algunos dicen que los símbolos del tarot son un poco a veces fuertes, así que voy a tratar de atenuarlos un poco y decir que esto no es solo lo que va a ocurrir y que se ve una destrucción. Por supuesto, yo puedo interpretar esto como que Trump va a cambiar estos últimos 20, 25 años de Estados Unidos hacia un cambio positivo del sol y del cambio general en el país. Hay muchos americanos, ya no es una cuestión de Trump directamente, que están hartos de los demócratas, hartos del progresismo, de lo políticamente correcto, pero también hay mucho poder económico, sobre todo en ese progresismo americano. Es un problema muy particular de ellos. Pero bueno, esto es lo que tenemos acá. Vamos a ver si este atentado si este atentado fue con el fin de asesinar a Trump. Porque ya vemos muchos medios también que dicen hubo tiro fuera y tuvieron que evacuar a Trump. No hubo tiro fuera, le pegaron una oreja al tipo. O sea, tiene una idea en la oreja. La imagen esa también, como digo, ensangrentado, gritando fight, con dos rayas que parecía... a mí me hizo acordar a Mel Gibson, ¿no? Cuando gritaba en la película, pero cuando gritaba Freedom, no sé si recuerdan esa película en la que Mel Gibson grita, se pinta la cara y grita Freedom. Bueno, esto era como así, ¿no? Pero nada más que gritaba Fight, o se hubiera preferido que grite Freedom. Vamos a ver, no me río por no pensar otra cosa, pero vamos a ver qué nos cuentan las cartas con respecto a si la idea era asesinar a Donald Trump con este atentado. Voy a sacar las cartas. Una persona joven, justamente el que ejecutó, está en la foto de la miniatura, si lo ven, el chico que le disparó a Donald Trump, perteneciente, como decían, a los antifascistas. Sí, totalmente, y él creía que era justo que eso fuera. O sea, es una persona que estaba convencida de que Donald Trump es nefasto y que había que asesinarlo, y tenía amparo acá. Cuidado con este tema. Yo se los dejo, no me voy a meter en esa cosa porque no quiero decir nada ofensivo contra el gobierno de Estados Unidos tampoco, pero acá se está viendo cierto amparo de la justicia para este joven que quiso hacerlo, que no fue obligado, pero hay alguna relación con la justicia de este joven, seguramente se sabrán estos días. Ya que estamos preguntando, bueno, ya sabemos que sí quería matarlo. Quiero saber si el hecho de que no lo haya asesinado a Trump tiene que ver con alguna intervención de servicios o gente que se ocupó de que no lo maten. Porque a mí me da sospecha todavía el tiro en la oreja. Hubo dinero de por medio también. Acá tienen noticias. Esto no fue solamente... Fíjense la carta que me sale, ¿no? O sea, me sale la rueda de la fortuna, que si bien es una carta que tiene que ver con esto, lo podemos aplicar al posicionamiento. Nos contesta bastante más. Miren, es un blanco esto. O sea, si quisiera encontrar una carta de tarot que tuviera que ver con un disparo de un francotirador, nunca encontraría casi un blanco en esa rueda, que en realidad significa otra cosa, pero no voy a ir a eso. Se lo voy a decir porque me quiero jugar. Las situaciones del arma utilizada fueron modificadas para que el disparo falle apenas por centímetros, sabiendo las cualidades del tirador. Creo que me entienden lo que quiere decir. O sea, o manejaron de alguna manera con alguna tecnología o algo que yo desconozco,
que el disparo no fuera mortal. Eso es lo que yo pregunté y me sale la carta de las posiciones, de las ubicaciones. Tiene muchísimo que ver, y lo primero que sentí al ver la rueda de la fortuna, la primera vez que veo eso en la rueda de la fortuna, fue este círculo con el blanco, ¿no? O sea que por eso se los digo. Así que les estoy dando novedades que no están en las noticias. Hubo dinero de por medio. La justicia o alguien de la justicia muy importante le prometió a este joven cierto cuidado con él. Fue abatido como una rata el que disparó o este otro que tal vez la justicia... Ahí se lo voy a preguntar. Si este amparo de la justicia es para de estos dos... Primero voy a preguntar si este segundo supuesto francotirador o involucrado en este acto terrorista es culpable, si tiene relación con lo que estamos viendo. La respuesta es que hay otro hombre también relacionado con este tema, son más de uno, una mujer, extranjeros, los dos, y no me sale un arcano mayor, no puedo contestar, así que voy a seguir lo que pueda. Hubo peleas para este tema, para organizarlo. La respuesta es sí, también está involucrado. Es medio, se los voy a decir de una manera suave, voy a ir a buscar por si me sale la estrella, la carta para tapar. Les diría que es el loco, yo se los voy a traducir rápidamente. Es un imbécil el tipo que quedó, digamos que la policía capturó, a pesar de que sea un youtuber exitoso y todo. Es medio un loco, un idealista, una persona que no estaba a la altura de lo que hicieron. Lo que más me llamó la atención es esto, ¿no? Este hecho de que alguien intervino en el disparo, que no sé por qué se me ocurrió preguntarlo, y lo tengo muy claro, hubo dinero, hubo algún tipo de idea de la justicia involucrada en esto, y el disparo se sabía que no iba a asesinar a Trump, pero sin embargo, la persona sí creía que lo iba a matar. Eso es lo que yo tengo acá. Perdón, la palabra la digo porque fue un atentado, ¿no? Quiero ver ahora si el amparo de la justicia es para esta persona que quedó detenida. La respuesta es que esta persona está muy mal de la cabeza. Bueno, sí, es lógico. Si no, no haría una cosa así. De su pareja está relacionada con algo de la pareja de esta persona que involucraron acá. Un hombre poderoso fue el que habló con él. A ver si no nos contesta cómo cuesta obtener una... Esto está difícil de saberlo. No es él, o sea, la persona abatida. La persona que abatida fue la que tuvo eso. Tal vez no nos enteremos nunca, como en el caso de Kennedy, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos ahí. Estamos teniendo muy buena información hasta ahora. Quiero saber algo que estaba viendo arriba, ¿no? De lo que estamos viendo entre esa carta de la muerte y la carta de la torre destruida. Quiero saber si esto va a favorecer la campaña de Trump. Voy a buscar un arcano mayor para ver qué respuesta me da. Sale que va a favorecer mucho también en cuanto al tema del exterior de Estados Unidos a Trump por los viajes. Me salen ahí. El tema de la gente que está decepcionada con lo económico, sobre todo, que es un punto grande. Este tema tiene que ver también con el dinero, con la economía de Estados Unidos, que si bien para nosotros Argentina tiene poca inflación, en Estados Unidos es un desastre lo que ellos sienten en este momento. Va a favorecer otras reuniones y acceso a otros lugares donde Trump no ingresa o no es bienvenido. Esto, hablaría más de esto, ¿no? Pero esto es casi, les diría, hasta algunas asociaciones, diría, discretas de los Estados Unidos. No sale una respuesta, está dificilísimo el tema. La respuesta es absolutamente sí, lo favorecería a Donald Trump, y me sale la carta del emperador, que es una carta vistas a noviembre absolutamente presidencial. O sea, lo llevaría a la larga, después de un largo recorrido, donde incluso creo que va a haber unos incidentes peores de acá a noviembre, esperemos que no, ahora lo voy a preguntar. Lo llevaría directo a la Casa Blanca. El emperador es el presidente. Es una carta que me salió también en la tirada de Milei acá en Argentina. Está ahí el carro del triunfo. Era clarísimo. Así que bueno, vamos a ver ahora si de acá al desarrollo de las elecciones vamos a tener otros hechos de este tipo.
van a intentar por todos los medios prevenirlo. Parece que los servicios de Estados Unidos van a trabajar como corresponde porque piensan cortarlo de cuajo. Sí, la verdad que dejar a una persona en los edificios de ahí, no sé. Es increíble pensar que en el 2024, con toda la seguridad que tienen, le pueden hacer algo así a un presidente, ¿no? A un expresidente, perdón, a un candidato a presidente. Están muy decepcionados con no haberlo podido cortar, quieren empezar desde otro lugar. Hay una mujer que está atrás de muchos de estos temas. Son difíciles, yo no puedo dar nombres así muy claros acá porque sería de mal gusto y demasiado atinado, ¿no? Pero ustedes lo entienden. Hay un plan montado de acá a noviembre. Los demócratas están perdidos en las elecciones, digamos la verdad, o parecería. Hay un plan, alguien tiene el mundo en la mano y está mirando qué hacer. Es lo que tenemos acá. No, no habría otros incidentes, absolutamente no. Me sale la carta del diablo. El diablo, si bien es una carta de mala y de incidentes, no me salió cuando yo pido que me cuenten algo, sino que me sale una pregunta. Entonces es un no rotundo. No habría otros incidentes hasta noviembre. Bueno, menos mal. Quiero saber si los incidentes ocurrirían después de noviembre, esto que yo vi acá en la primera parte. Sí, absolutamente, y llevados a cabo por una mujer. Está clarísimo. O sea, lo tenemos más que claro. No tengo idea de quién es esa mujer, no lo voy a preguntar por ahora. Realmente me satisface bastante. Quiero saber entonces si van a lograr el FBI, todas las agencias americanas y demás, descubrir esto que yo estoy hablando acá, y que les estoy contando un poco, probando las cartas y con todo respeto a la realidad. Saben que el tarot es una tendencia dominante y no una verdad absoluta. La respuesta me sale rapidísimo, la primera carta me dice sí, absolutamente. Bueno, espero que se cumpla, o no que se cumpla por lo malo, es horrible todo esto, pero digo que lo que me salió, la información que yo les di, se verifique que es realmente así. Así que sale que en algún momento esto se va a saber, que la persona fue convencida de que iba a cometer un atentado de muerte, que alguien intervino para que eso no pase adrede, para hacer otras cosas. O sea, fue una especie de jugada política, no sé para qué, porque no fue un autoatentado, eso es lo que vemos. Entonces no entiendo cuál es la lógica, pero bueno, tampoco conozco desde adentro la política americana como para tener una idea de por qué eso puede convenir. Voy a preguntar finalmente algo bueno para salir de toda esta situación que, si bien parece una película de Hollywood, no lo es, y es un poco dolorosa. Por ahí los que estamos fuera de Estados Unidos no le damos el valor que tienen, pero me imagino para un americano ver y remover toda la historia, Kennedy y todo lo que se vio en el pasado, también con otros asesinatos que ocurrieron en Estados Unidos, no debe ser nada agradable. Así que voy a preguntar si, en caso de que el emperador llegue a la Casa Blanca, vendrán buenos tiempos para el pueblo de Estados Unidos. Sale que tendrá muchas mejores asociaciones. Es algo raro esto. Se separará de otros determinados lugares. Fíjense como el 2 y el 2, me sale todo junto. Habrá mucho trabajo, mucho esfuerzo de los americanos para eso. Tendrán que romper ciertas industrias y ciertas cosas. Es muy fuerte todo lo que sale. Comenzar de nuevo un sendero de trabajo. Sale todo el tiempo el trabajo. No me contestan. ¿Cuándo me van a contestar? Y bueno, me contestan con la luna, que está en duda, claro. Todavía ni siquiera llegamos al final de este camino a las elecciones. Las cartas todavía no tienen una definición. Y bueno, ya que estoy, después voy a hacer un video, voy a hacer la última pregunta, voy a hacer un video respecto a eso. Quiero preguntar si cómo están las cosas ahora. Biden y otros políticos de todo el mundo, que quiero decir, se solidarizaron con Donald Trump, más allá de las oposiciones. Quiero saber si Biden llega en esta carrera a la presidencia, para ver si en el próximo video se los contesto. ¿Va a llegar Donald Trump? ¿Va a llegar Biden a completar su candidatura, o eso va a ocurrir? ¿Quieren celebrarlo? Hay mucha tristeza con este tema. No se ve. Ya nos pasamos de noviembre, o sea, no. Y está el sacrificio, es demasiado sacrificio.
La carta del ahorcado tiene que ver claramente con el sacrificio, tiene que ver con este hombre no está en condiciones, hay mucha tristeza, algunos celebran dentro del Partido Demócrata, se ve que tiene otras intenciones, pero sería muy sacrificado para Biden esta situación electoral donde casi no puede representar a su partido. Así que bueno, veremos, en algún tiempo haré, cuando esté un poco más tranquilo, el próximo video, a ver si Biden se baja o no de su candidatura. Pareciera que tiene una más tendencia que sí, yo diría en un 65%, un 35% que se bajaría. Así que muchas gracias. Sepan que esto es un intento de ver algo sobre un hecho que me conmocionó, que no tiene ninguna validez política, que no debería ser tomado en serio por nadie, simplemente es una propuesta de pensar juntos posibilidades. Así que muchas gracias, un saludo muy grande, sobre todo a la gente, a los consultantes que tengo en Estados Unidos, espero que estén todos bien, que sobrelleven un tema, porque sé que el impacto que tienen estas cosas en el país del norte. Así que muchas gracias, que tengan un gran día y nos vemos en breve.